Para que una explotación agraria sea rentable, la gestión de averías es, vamos, crucial. En este análisis vamos a ver justo eso, cómo pasar de ir apagando fuegos a tener un sistema que se adelanta a los problemas y los resuelve con la máxima eficacia. Vamos a empezar con esta definición, que es que no puede ser más clara. Ojo, una avería no es un simple contratiempo, es la imposibilidad de desarrollar satisfactoriamente la labor. Así, tal cual. Esto significa que la máquina para por completo. Y esa interrupción, claro, tiene un impacto directo en la productividad y, por supuesto, en los costes. Vale, ¿y qué vamos a ver? Pues aquí está el plan. Primero, vamos a asumir que las averías son un riesgo que siempre está ahí. A partir de esa idea, construiremos un plan de actuación, aprenderemos a diagnosticar como es debido y analizaremos las causas de fallo por cada tipo de sistema. El objetivo final, llegar a un modelo de gestión que sea verdaderamente profesional. Lo primerísimo que hay que tener claro es que las averías en la maquinaria son sencillamente un riesgo inevitable. La pregunta no es si van a pasar, sino cuándo. Por eso, el objetivo real no es conseguir que no haya ni una, que es imposible, sino gestionar ese riesgo para que sus efectos en la explotación sean los mínimos posibles. Y para gestionar ese riesgo, la palabra clave es proactividad. Totalmente. En vez de sentarse a esperar que algo se rompa, lo que se hace es establecer un plan de actuación o un plan de contingencia. Es, digamos, el documento oficial que define con pelos y señales cómo se va a responder cuando llegue la emergencia. Y esto es fundamental, de verdad. Un plan de contingencia no es algo que se improvisa sobre la marcha. Para nada. Es un protocolo súper riguroso que sale de un análisis de riesgos previo. Se estudia qué probabilidad hay de que algo falle y qué tan graves serían las consecuencias. Así, cuando pasa, ya se tiene una respuesta preparada. Ahora bien, lo más interesante de esta imagen es cómo se ve el proceso. Fijémonos bien, no es una línea recta, es un ciclo. Se parte de un contexto, se analizan los riesgos y se actúa sobre ellos. ¿Y luego qué? Pues los resultados de esa actuación vuelven a alimentar el proceso, y así una y otra vez, hasta que el riesgo baja a un nivel que ya consideramos aceptable. Es, en toda regla, un sistema de mejora continua. Entonces, ¿qué tiene que tener un buen plan? Pues básicamente estos son los pilares. Primero, hay que saber qué equipos son críticos, esos que si paran, para todo. Luego, calcular el coste total, que no es solo la pieza, sino todo el tiempo que la máquina está parada. Y por último, planificar toda la logística, desde dónde conseguir los repuestos y cuánto tardan, hasta cómo coordinar al personal, ya sea el de casa o un taller externo. Vale, ahora cambiamos de tercio. Pasamos a la fase reactiva. La avería ya ha pasado. Y aquí es donde nos topamos con uno de los errores más pero que más comunes y costosos que hay. Ponerse a reparar el síntoma sin pararse a entender cuál es la causa real del problema. Este cuadro lo deja clarísimo. Arreglar el síntoma es poner una tirita. Es un parche temporal. El problema va a volver a salir y se perderá más tiempo y más dinero. En cambio, si se investiga hasta dar con la causa raíz, la solución es permanente, se optimizan los recursos y, algo súper importante, se aprende más sobre el equipo, lo que ayuda a evitar que vuelva a pasar. Claro, para diagnosticar esa causa raíz hace falta un método, un marco de análisis. Y aquí es donde entran en juego algunos conceptos de ingeniería que nos ayudan a entender cómo y por qué se rompen las máquinas. Vamos a meternos de lleno en esto. Antes de ver la respuesta, vamos a pensar un poco en esta pregunta. ¿Cuándo es más probable que falle una máquina a lo largo de su vida? ¿Justo al principio, cuando es nueva? ¿A la mitad? ¿O cuando ya es vieja? La intuición nos puede dar alguna pista, sí, pero la ingeniería nos da un modelo que lo explica perfectamente. Y aquí la tenemos. Es la famosa curva de la bañera. Es un modelo clásico que nos enseña cómo cambia la frecuencia de los fallos con el tiempo. Al principio hay una tasa alta de fallos, los típicos fallos de juventud que suele cubrir la garantía. Después viene una fase larga y estable, con fallos más bien aleatorios. Y al final, la curva vuelve a subir, porque las piezas empiezan a fallar por puro desgaste. Entender esta curva es absolutamente clave para planificar bien el mantenimiento. Ok, un concepto importante, modo de fallo. ¿Qué es esto? No es la causa, sino cómo se ve el problema, cómo se manifiesta. Por ejemplo, ¿hay una fuga? ¿Se ha partido algo? ¿Huele a quemado por un cortocircuito? Identificar bien el modo de fallo es el primerísimo paso para poder encontrar la causa que lo ha provocado. Esta tabla es muy reveladora porque lo que hace es asignar responsabilidades. Y aquí está el punto clave. Mientras que los fallos de diseño o los materiales defectuosos son cosa del fabricante, ojo, un mantenimiento que no es el adecuado o un mal uso de la máquina, son responsabilidad directa del operador. Esto demuestra el poder tan grande que tiene una buena operativa para prevenir averías. Bueno, pues ahora que ya tenemos la teoría clara, vamos a la práctica.
Vamos a analizar los modos de fallo más habituales en los distintos sistemas que forman la maquinaria agrícola. Empezamos por los sistemas mecánicos, que están prácticamente en todas partes. Aquí, los modos de fallo más típicos son el desgaste por rozamiento, la deformación cuando hay una sobrecarga, la fatiga del material por aguantar esfuerzos repetidos una y otra vez, o por supuesto la corrosión. Pasamos a los sistemas hidráulicos y neumáticos. En estos, los problemas más comunes, sin duda, son las fugas. Da igual si son internas o externas, el resultado es que se pierde presión y el rendimiento cae en picado. También son muy frecuentes los atascos, ya sea en los conductos o en los filtros, que básicamente impiden que el aceite o el aire circule como debe. Y llegamos a una de las áreas que más quebraderos de cabeza suele dar, los sistemas eléctricos y electrónicos. Aquí la cosa se complica, porque los modos de fallo pueden ser súper diversos. Van desde un simple mal contacto hasta el fallo total de una centralita. Y esta imagen es un ejemplo brutal de uno de esos fallos. Esto no es desgaste, esto es un fallo catastrófico en toda regla. Un voltaje que no era el correcto ha provocado tal sobrecalentamiento que literalmente ha derretido la carcasa del procesador. Es el ejemplo perfecto de cómo una causa, el voltaje inadecuado, nos lleva a un modo de fallo que se ve a simple vista, el componente fundido. Entonces, para que quede claro, estas son las causas más habituales en electrónica. El calor y las sobretensiones, que son los enemigos número uno de los circuitos. Pero también cosas que parecen más simples, pero que pasan constantemente, como un conector que se ha aflojado o un cable cuyo aislante ya no protege como debería. Y por último, tenemos los motores y las bombas. Estos son sistemas muy complejos porque en realidad combinan modos de fallo de otros sistemas, como los mecánicos, pero además tienen un factor que lo agrava todo: las altísimas temperaturas que se generan, ya sea por la combustión o por el propio funcionamiento. Y ese estrés térmico, claro, afecta a todos los componentes. Muy bien, ya hemos analizado el riesgo, hemos visto cómo diagnosticar y los tipos de fallo. Ahora lo que toca es unir todas las piezas para crear un sistema de gestión profesional, que al final del día lo que busca es mejorar la rentabilidad. Este diagrama de flujo es básicamente la culminación de todo lo que hemos estado hablando. Muestra un protocolo de actuación que es claro y es sistemático. Desde el momento en que se detecta que algo no va bien, se asigna un responsable para el diagnóstico, se crea un informe técnico, se da una orden de reparación y, lo más importante, al final se verifica que todo funciona como tiene que funcionar. Cada paso está documentado, cada paso tiene un responsable. Se acabaron las improvisaciones y la pérdida de tiempo. Y cerramos con esta cita que es el broche de oro, porque no se trata solo de arreglar máquinas, se trata de generar datos, de registrar qué pasa y de analizarlo. Este enfoque tan profesionalizado convierte la gestión de averías en una herramienta estratégica que tiene un impacto directo en la rentabilidad de la explotación. Así que la pregunta final no es si se puede permitir implementar un sistema así, sino más bien si se puede permitir el lujo de no hacerlo. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje a fondo, un viaje técnico por el mundo del diagnóstico y la reparación de la maquinaria agrícola. Vamos a seguir el camino más lógico, desde que algo falla hasta que damos con la solución. Muy bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo cuáles son las averías que más se repiten. Después nos meteremos en el dilema: ¿reparamos en la finca o mejor en un taller? Luego, echaremos un vistazo a las herramientas de diagnóstico que son imprescindibles. Y para terminar, veremos algo fascinante: cómo las máquinas de hoy en día se diagnostican a sí mismas. Vamos con el primer paso. Toda reparación, sea la que sea, empieza igual, identificando el fallo. Así que vamos a ver cuáles son los problemas más habituales que nos podemos encontrar en pleno campo. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Porque, un buen mantenimiento preventivo ayuda y mucho. Pero seamos sinceros, el trabajo en el campo lleva a las máquinas a un nivel de estrés brutal, a situaciones excepcionales para las que a veces no están del todo preparadas. Hablemos de las sobrecargas mecánicas. Son un riesgo constante. Para proteger los componentes clave, las máquinas incorporan sistemas como embragues de seguridad o los conocidos como pernos fusibles. Pensando de esta manera, son, en esencia, puntos débiles, pero puestos ahí a propósito. Son piezas de sacrificio. Están diseñadas para romperse bajo una tensión extrema y, al hacerlo, salvan componentes muchísimo más caros y vitales para el funcionamiento de la máquina. Y si nos vamos a los sistemas hidráulicos, los fallos típicos suelen ser dos: o fugas o, como vemos aquí, obstrucciones. Muy a menudo, la culpa es de partículas contaminantes que se cuelan en el fluido, acaban colapsando los filtros y provocan el problema, dejando fuera de juego elementos tan importantes como una boquilla de pulverización. Luego tenemos los fallos eléctricos.
A primera vista pueden parecer complicadísimos, pero la realidad es que la causa raíz suele ser sorprendentemente simple. Muchas veces el origen de todo es algo tan básico como una batería que está baja de carga o un simple conector que no hace buen contacto e interrumpe el circuito. Vale, una vez que tenemos localizado el fallo, llega una decisión que es absolutamente crucial. Y digo crucial porque puede marcar la diferencia. ¿Intentamos reparar en la propia finca o es momento de llamar a un taller especializado? Y esta no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, para nada. Exige, primero, conocer a fondo la máquina para poder calibrar de verdad la complejidad de la avería. Y segundo, ser muy honestos sobre si se tienen las herramientas y, sobre todo, los conocimientos técnicos necesarios para afrontarla. Así que, al final, lo fundamental es conocer nuestros propios límites. El taller de la explotación es perfecto para las reparaciones del día a día, las más sencillas, o para sustituir piezas de desgaste típicas. Para eso, con el manual del operador, medios básicos y algo de conocimiento es suficiente. Ahora bien, cuando la cosa se pone seria, cuando hablamos de operaciones complejas que exigen equipos avanzados, personal muy cualificado y el manual de taller, ahí la decisión es clara. Hay que ir a un taller especializado. Y aquí es donde la experiencia de un buen operador vale su peso en oro. Alguien que conoce su máquina al dedillo puede detectar esos síntomas sutiles, un ruidito nuevo, una vibración que antes no estaba, y actuar. Esa anticipación puede evitar una avería catastrófica y, por supuesto, carísima. Bueno, vamos a hablar del kit de herramientas, porque más allá de la llave inglesa y el destornillador, para hacer un diagnóstico preciso de verdad, necesitamos instrumentos específicos que nos den datos fiables, datos objetivos. Dicho esto, no hay que olvidar que el primer diagnóstico, y a veces el más efectivo, se hace con nuestros propios sentidos. Un operador con experiencia puede seguir la pista de un fallo simplemente por estar muy familiarizado con el funcionamiento normal de la máquina y notar cualquier pequeño cambio en su aspecto, en sus sonidos o en sus vibraciones. Pero claro, los sentidos tienen un límite. Herramientas portátiles, como este tacómetro digital, que además son bastante asequibles, nos permiten medir con total precisión la velocidad de giro de los ejes. Y esto es fundamental para comprobar si un componente está trabajando dentro de las especificaciones que marca el fabricante o no. Pasa algo muy parecido con el manómetro en los sistemas hidráulicos. Es una herramienta simple pero que nos da una información vital y al instante. Cualquier variación de presión, sea por exceso o por defecto, es una señal inequívoca de que algo no va bien en ese circuito. Y para los problemas eléctricos y electrónicos, aquí tenemos la herramienta reina del diagnóstico, el multímetro o polímetro. Es un dispositivo sencillamente indispensable. Nos permite hacer mediciones muy precisas y es la clave para encontrar el origen de un fallo en cualquier circuito. Con él podemos medir voltaje, intensidad, resistencia, pero quizá para el diagnóstico su función más importante es la de comprobar la continuidad. Esto nos permite localizar con una precisión increíble dónde está el problema. Si es un cable cortado, un cortocircuito o simplemente un conector que no está bien ajustado. Y todo esto nos lleva inevitablemente a la era actual. Porque hoy en día las máquinas no son entes pasivos que simplemente se averían. No, ahora participan activamente en su propio diagnóstico. Es que la evolución en los últimos años ha sido brutal. La introducción masiva de componentes electrónicos ha transformado por completo a los tractores. Han pasado de ser máquinas puramente mecánicas a ser equipos increíblemente sofisticados que generan una cantidad de datos descomunal. Fijaos, es que hay un auténtico ecosistema de sensores trabajando a la vez. Monitorizan constantemente todos los parámetros que podamos imaginar: presión de aceite, de combustible, temperaturas de aire, de escape, de refrigerante, niveles de fluidos, la velocidad de giro del cigüeñal y de los ejes, la posición del acelerador. Todo, absolutamente todo, generando datos en tiempo real. ¿Y dónde va toda esa información? Pues va a un cerebro central, que es la unidad de control electrónico, la famosa ECU. Esta unidad lo que hace es procesar todos esos datos. Los compara constantemente con los parámetros de funcionamiento óptimo y, en el momento en que detecta la más mínima anomalía, lanza una alarma o un aviso en la cabina para el operador. Esto nos abre la puerta a una tecnología que lo está cambiando todo: la telemetría. ¿Qué significa? Pues la capacidad de que un técnico, desde un taller a cientos de kilómetros, pueda acceder a toda esa información de diagnóstico de forma remota. A veces pueden llegar a detectar un problema grave incluso antes de que el propio operador sea consciente de que algo va mal. Y claro, esta evolución nos deja con una pregunta final en el aire. Si cada vez más el diagnóstico va a consistir en analizar datos, ¿cómo será el taller mecánico del futuro? ¿Estamos viendo cómo se transforma en una especie de centro de datos donde el análisis de la información es tan importante o incluso más que la propia llave inglesa? Ahí queda la reflexión. Muy buenas.
Una vez que tenemos un diagnóstico técnico, la gestión de una avería entra en sus fases más críticas. Hoy vamos a analizar a fondo los 3 pilares que de verdad marcan la diferencia en la rentabilidad de cualquier reparación: cómo calculamos los costes, cómo verificamos que el trabajo está bien hecho y, por supuesto, cómo coordinamos todo el proceso. Y aquí tenemos la idea clave, el punto de partida de todo. Una cosa es el éxito técnico, es decir, encontrar el fallo y arreglarlo, que por supuesto es el primer paso, pero la rentabilidad real de esa reparación no depende tanto de la llave inglesa, sino de una gestión impecable de todo lo que la rodea, los costes, la verificación y los recursos. Vamos a empezar por el primer pilar, el coste. Entender el impacto financiero completo de una avería es absolutamente crucial, y creedme, va mucho más allá de lo que cuestan las piezas y la mano de obra. Para hacer un análisis profesional, tenemos que partir de esta definición, que es muy precisa. El coste asociado a una avería no es solo lo que pagamos por arreglarla. Incluye también todos los efectos colaterales. Hablamos de posibles daños indirectos y, sobre todo, del famoso lucro cesante, que no es otra cosa que el dinero que se está dejando de ganar mientras el equipo está parado. Este coste total lo podemos desglosar en 3 grandes niveles. Primero, lo más obvio, los costes directos: piezas, mano de obra, lo que todo el mundo tiene en mente. Luego vienen los indirectos, que a menudo se pasan por alto, como la amortización del taller y de las herramientas. Y por último, ojo con esto, los costes de inactividad, que casi siempre son los más elevados y, paradójicamente, los más ingorados. Bien, calcular todos estos costes es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, la que de verdad aporta un valor estratégico a largo plazo, es documentarlo todo correctamente. Y aquí está el kit de la cuestión. Llevar un registro sistemático de los costes no es pura burocracia, es pura estrategia. Es la base de datos que nos va a decir, con números, de forma totalmente objetiva, cuándo un equipo ha dejado de ser rentable y ha llegado el momento de sustituirlo. Para subrayar el riesgo de no hacerlo bien, la fuente lo deja clarísimo. No sirve de nada registrar datos si luego no los podemos encontrar y analizar. Sin una organización sistemática, toda esa información tan valiosa sencillamente se pierde. La organización, por tanto, no es una opción, es una obligación. Perfecto. Ya hemos reparado el equipo y documentado los costes. Ahora llega el momento de la verdad, la verificación. Aunque las herramientas ya estén guardadas, el trabajo, ni mucho menos, ha terminado. Esta pregunta nos obliga a ir un paso más allá del simple acto de cambiar una pieza rota. ¿Cómo nos aseguramos de que el problema está resuelto de verdad y que además la solución va a durar? El objetivo de esta fase de verificación es doble. Y esto es lo que define una reparación profesional. Lo primero, confirmar que el problema original ha desaparecido. Y lo segundo, que es igual de importante, asegurarnos de que con la propia reparación no hemos creado problemas nuevos, a veces en sistemas que en principio no tenían nada que ver. Este proceso de verificación sigue unos pasos muy prácticos y lógicos. Hay que repetir las mismas pruebas de diagnóstico que se hicieron al principio para confirmar la solución. Después, se deben realizar los ajustes y calibraciones que indique el fabricante, ni más ni menos. Un punto clave, comprobar cualquier otro sistema que se haya desmontado para poder acceder a la avería. Y para que no se nos olvide nada, la mejor herramienta es sin duda una buena lista de verificación, una checklist. Y llegamos al último pilar, la coordinación. Aquí es donde se orquesta todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la verificación, con un objetivo clarísimo: minimizar el tiempo que el equipo está parado. Este concepto es fundamental. El tiempo de parada no es un bloque de tiempo único y compacto. En realidad, es una cadena de eventos, uno detrás de otro. La clave para reducirlo no está solo en reparar más rápido, sino en optimizar cada uno de los eslabones de esa cadena. Y esta es la cadena. Fijaos cómo se va acumulando el tiempo en cada paso. Desde que se detecta la avería y se hace el diagnóstico, pasando por la búsqueda de herramientas y piezas, la reparación en sí y la verificación final. Cada una de estas fases es una oportunidad para mejorar y, por tanto, para reducir el coste total que supone tener esa máquina inactiva. Este diagrama de flujo es básicamente nuestra hoja de ruta para la coordinación. Si lo seguimos, vemos que todo empieza con el operador, que detecta el fallo. Este notifica al responsable de diagnóstico, que analiza la avería y genera un informe técnico. A partir de ahí, se crea una orden de reparación que llega al equipo técnico. Se ve perfectamente cómo las responsabilidades y la documentación van fluyendo de una etapa a otra, asegurando que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y si seguimos con ese flujo, estos son los 3 documentos clave que lo vertebran todo. Primero, el informe técnico, que es donde se detalla el diagnóstico. Segundo, la orden de reparación, que autoriza y especifica las tareas a realizar. Y por último, el parte de trabajo, que cierra el círculo registrando qué recursos y cuánto tiempo se han empleado. Esto, a su vez, genera datos cruciales para futuros análisis de costes.
El mensaje final de esta sección es muy claro. La organización no es una cuestión estética, es una cuestión de pura eficiencia. Un enfoque bien estructurado, con flujos de trabajo y documentación definidos, se traduce directamente en menos tiempo de inactividad, y eso, al final, es más rendimiento económico. Bueno, vamos a recapitular. Después de todo esto, ¿qué define a una gestión de averías que sea verdaderamente profesional? Pues el mensaje principal es este. La gestión de averías no es solo una tarea técnica, es un sistema profesional e integrado. Un sistema que se alimenta de datos, ya sean costes, tiempos o documentación, para poder tomar decisiones inteligentes, decisiones que optimicen la eficiencia económica de toda la operación. Y terminamos con una pregunta no solo para la reflexión, sino sobre todo para la acción, porque la optimización del futuro se empieza a construir con los datos que decidimos empezar a registrar hoy.